Bueno, ahora vamos a practicar un verbo que Andoni inventó o le gusta mucho que se llama sobremesear, ¿no? Y tiene que ver con sentarnos en esta mesa a conversar de puertas abiertas con ustedes. Y para ello me gustaría invitar al periodista Pau Arenós. A la cocinera brasileña, que además es increíble el esfuerzo que hizo para estar aquí con nosotros. Viene directo desde Sao Paulo, Abel Coelho, del restaurante Clandestino. Y a Pepe Soya, de Casa Soya. Bueno, esta mañana Carlo Petrini hablaba, entre otras cosas, de que la gastronomía no era solo alta cocina ni culinaria, que era identidad y era política también, insistía mucho en esta idea. Entonces vamos a hablar un rato. Yo le tengo una pregunta a estos chicos sobre la relación entre gastronomía y política, pero entendiendo política en un amplio espectro, ¿no? Y me gustaría pasearme por algunas imágenes por aquí, porque la pregunta directamente que yo les quiero hacer a ellos, y que luego abordaremos algo parecido en el ámbito de la comunicación, es si la cocina puede tomar partido. A ver, a ver. Vale. Estuve hace poco en Fruto, un evento espectacular que organiza Alex Atala en Sao Paulo, y apenas esta es una pequeña imagen de la intensidad con la que se le dio vueltas a esa pregunta de una manera o de otra, ¿no? O sea, no era un mensaje directo ni estaba escrito en ninguna parte y sin embargo hubo mucha reflexión en relación con la alimentación y la política de una manera u otra y nos conseguíamos, por ejemplo, a Alice Waters con total sosiego y tranquilidad, fijando posición en relación a lo que para ella es pues, un desastre, ella lo llamaba así. Y ella comenzó su conferencia con esta foto, denunciando los valores de un fast food nation que para ella nadie encarna mejor que Donald Trump, ¿no? Luego, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a un cocinero como José Andrés, que se ha convertido en uno de los íconos, de hecho, de la oposición a Donald Trump y uno de los aliados cercanos también de los Obama. Y en otras latitudes tenemos, por ejemplo, en Brasil, este caso de Helena Rizzo, ¿no? Que por postear una foto ya las cosas se complican, ¿no? O sea, digamos que los otros dos ejemplos muestran como una apertura a la discusión. Y en Brasil, digamos que a esta cocinera Helena Rizzo esto le costó bastante caro. No daré yo detalles, quizás luego podamos hablar de esto. Y aquí en España nos conseguimos con esto. Pero también con esto, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Donde Bel ha encarnado una lucha bastante directa contra los agrotóxicos y también se implicó en la campaña política recientemente en su país, Brasil. Y bueno, y ustedes dirán también, bueno, ¿y esta por qué está en esta mesa? Bueno, porque me lo he ganado. Porque tengo dos pasaportes, uno es brasileño y el otro es venezolano, y ahí se los dejo. Pepe, ¿puede la cocina tomar partido? ¿Puedo hablar? Bueno, supongo que esto es referido a esa publicación que salía ahí, ¿no? Una publicación que hice. Bueno, ojo, yo no tomo, o sea, no suelo tomar copas, ¿eh? Yo soy más de vino, no suelo tomar copas, pero esta, aparte, no voy a hacer el paripé que pasó durante todo el día, que se ponía, pero yo lo voy a ir bebiendo, porque es de Vox. Empezado porque es un engaño, porque eres un gin tonic, me dijiste un gin tonic, y eso es vodka, ¿eh? Me estás engañando ya con lo de Vox, ¿eh? ¿Vale? Esto es vodka, que no es ginebra, pero yo me lo tomo. Bueno, es cierto que yo hice una publicación que resultó bastante polémica, ¿no? Una de las preguntas pues, que me hacían, o una de las consideraciones pues, que me hacían, eso mucha gente decía, bueno, tú habrías medido, ¿no? lo que
lo que esto podría llegar a suponer. No, o sea, la verdad que no, la verdad que no. ¿Cómo era el primer lema que ponía eso por la mañana? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué como cuando como? Perdón, ¿no? Bueno, yo me comí un marrón, en cierto modo, ¿vale? Pero no, o sea, no había sopesado. En primer lugar, no había sopesado porque yo no había hecho esta publicación con ninguna intención de generar polémica, ¿vale? Yo sencillamente solo reclamé o trataba de reclamar algo que me parecía que era de valor, de honestidad y que no podíamos dejar pasar. Y era que se estaba tratando de negociar para llegar al poder con ciertos derechos que creo que, y una ley que creo que nos habíamos ganado la sociedad, que nos había costado mucho, y me resigno a que esto sea un arma arrojadiza utilizada por algún partido, por ningún partido, y en este caso era Vox, ¿no? Y yo quise denunciarlo, quise denunciar también esa situación que creo que es muy grave respecto a la violencia de género, ¿no? No lo había calculado, ¿no? ni lo había imaginado, ni lo había pensado. Os puedo asegurar que hubo, bueno, primero una campaña en redes que me sorprendió, ¿no? Que me sorprendió porque, bueno, supongo que algunos habréis visto, ¿no? La cantidad de comentarios, insultos, descréditos y demás que esto generó, ¿no? No solo eso, bueno, también, por decir, de esto yo no lo publiqué después, pero hubo no sé cuántas llamadas al restaurante, mails en los que se me ponía, incluso algún correo ordinario, porque hablo de correo ordinario en el que me mandaban. Voy a leer uno de ellos porque me lo traje, ¿no? Me lo traje, esperad que me lo traje por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Que ponía exactamente, os voy a leer, ponía: Pepe, hijo de puta, Vox le va a comer el coñito a la zorra de tu hija mientras mi esposo te está dando por culo, maricón, hijo de puta. ¿Vale? Esto, por favor, no quiero, o sea, yo no lo publiqué en su día porque no quiero que nadie lo publique, ¿no? Pero quiero deciros, bueno, pues como esto, recibimos unos cuantos mails, digo recibimos porque, o sea, también en el restaurante recibíamos estas cosas y la gente que trabaja conmigo, todo mi equipo, tuvo que sufrir también en cierto modo esta situación, ¿no? Fue duro, no voy a decir que no, porque yo no pretendía generar esta polémica, sino reclamar algo que yo parecía de justicia, ¿no? Vale. ¿Y qué fue lo más duro? Contrario a esto, también os puedo decir que todas estas cosas llegaban desde el anonimato. Y, por ejemplo, sí que me encontré por la calle con un montón de gente. Nadie por la calle se enfrentó a mí en cara a cara, ¿no? Y me dijo: eres un hijo de puta, como me dijo este tío, y que se iba a follar, o que me iba a follar el culo, cosas así, ¿no? Nadie fue capaz de decirme esto a la cara. La gente me encontré en la calle, me dijo: gracias, gracias por ser valiente, ¿vale? Y esto es bonito, gratificante, ¿no? Porque nadie se atreve de cara a cara, de ir de frente. En el anonimato es muy fácil hablar, ¿no? Y sin embargo, de frente lo que me decían era gracias, pero ojo, me decían gracias por ser valiente. Y yo decía, hostia, valiente, es bonito escucharlo, pero también es triste. ¿Sabéis lo que...? Espera, es que os estoy un poco más cómodo de eso de pie, ¿vale? Pero míralos ahí. Sí. ¿Qué significaba...? Ostras, coño, una pedalera. Me alejo, ¿eh? Vale, ¿qué significa ser valiente? Que lo pongan como un atributo, como una virtud, como un valor. Que somos cobardes. Cuando la gente destaca la valentía, es porque realmente lo que somos es cobardes. Cobardes a decir cosas por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿No? Es decir, ¿qué pasa cuando yo publico esto en las redes? ¿Vale? Bueno, como os dije, hubo un montón de comentarios. Hubo dos cosas que me molestaron un poquito más. Una, unos comentarios que decían: eres cocinero, dedícate a cocinar, no des opiniones. Esto es muy triste, y seguro que todos estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Hostia, somos cocineros, no podemos hablar, no podemos decir. Hoy estamos en una cosa que se llama diálogos de cocina, hablando de todo lo que hay en torno a la cocina. En torno a la cocina hay una sociedad. Creo que la sociedad, ¿por qué no podemos hablar de la sociedad? ¿Quién está legitimado
para hablar y opinar y quién no. Yo no sabía que por cocinero yo no podía, y seguro que todos pensáis que no tienen por qué callarnos la boca, ¿no? Pero hubo otro que me molestó un poquito más. Y voy a ser muy claro, porque creo que no, o sea, que no estoy aquí para quiero mucho a todo el mundo y a mis colegas de profesión más, pero me encontré muchos colegas que me decían: Pepe, no te metas en estas cosas, cállate, no debes decir estas cosas, porque perjudica tu negocio. Y esto me lo decía gente que es cocinera como yo y empresarios como yo. Me decía: cállate, perjudica tu negocio. ¿Por qué perjudica mi negocio? ¿Por qué? Porque puedo perder clientes. Mis clientes, o sea, son los que yo consigo gracias a ser simpático, caer bien o chuparla. ¿Sí? O sea, vosotros os sentís que vuestro trabajo como cocineros puede estar relegado, supeditado o condicionado a caer bien o caer mal. O sea, consideráis tan poquito vuestro trabajo. Esto es lo que yo pensaba, ¿no? Y me entristecía mucho. Decían, claro, es que estás cerrando una parte, porque yo ponía libre de espacio de box y decía, estás cerrando a una parte de la sociedad tu restaurante. Digo, sí. Andoni, ¿tú qué crees? O sea, que cuando decimos algo estamos cerrando puertas a gente. Pero yo pregunto, es decir, con tu apuesta de restaurante, o sea, ¿quieres agradar a todo el mundo? ¿Crees que todo el mundo va a poder entrar en tu restaurante, va a poder aceptar? No, tú te posicionas. Con cada cosa que hacemos, nos posicionamos. O sea, cada vez nuestra oferta en nuestro restaurante está posicionada hacia un lado. No pasa nada, no me avergüenzo. O sea, no. ¿Y por qué lo tengo que hacer si doy una opinión política, ¿no? ¿Me debo callar por no perjudicar a mi restaurante? Esta es la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? Y esto es lo que yo digo, o sea, lo que más me dolió de todo esto, y os puedo asegurar, os leí una que era realmente dura, ¿vale? Esa no fue la que más me dolió, ninguna de ellas. Esas duelen un momento, las otras sí que me dolían. Pensar que mis colegas piensan que no podemos hablar, que tenemos que estarnos callados, ¿vale? Todos antes o después. Os voy a escenificar un caso que ayer hablábamos, ¿no? Diego Guerrero, un gran amigo, ¿no? Y ayer él me comentaba que él se posicionó en las redes también en contra de un crítico gastronómico, porque creía que debía hacerlo, ¿no? Porque llegó a una situación que crees que debes hacerlo. Como amigo, ayer yo podía haberle dicho, no te metas en estos jardines. No, seguramente le cerró puertas, sí, le perjudicó por unas cosas. Pero como amigo tengo que decirle, si tú crees que debes hacerlo, yo te apoyo. Debemos callarnos, ¿vale? Esta es la situación. ¿Quién cree que debemos callarnos? Es que tengo las luces, no veo a nadie, ¿no? ¿Vale? Me estoy extendiendo mucho, ¿no? Somos muchos hablando. Entonces, insisto, creo que vosotros mismos, a partir de aquí. Yo no quiero que cuando alguien publique algo, no es necesario que cuando alguien publique algo en las redes haya que mostrar, o sea, apoyos o no sé qué, pero no mostréis esa disconformidad cuando alguien honestamente cree y defiende algo que creemos que es honesto. No, yo no busco polémica, no busco generar una polémica, atacar a nadie por atacar gratuitamente. Hay mucha gente que lo hace en las redes, no era mi caso, lo hice abiertamente, a pecho descubierto, ¿no? ¿Creéis de verdad que vuestro negocio depende de esto? ¿Creéis que tenéis tan poquito valor? Yo creo que no, yo creo que las redes están para también utilizarlas. Como personas que vivimos en sociedad, nuestro negocio vive de la sociedad y creo que tenemos que ser corresponsables con la sociedad, con todo lo que hacemos. No solo caer bien, no solo tener la cara bonita, ¿no? Que muchas veces, bueno, vivimos de esto también, pero también tenemos que saber decir basta, ¿no? Es curioso que nos habéis eso regalado, ¿no? Cuando abrí pues, la bolsa encontré esto, me acordé de una canción de Lobos Lesbian que dice, tengo un cuchillo y es de plástico donde debía haber metal. Esto es de una canción que se llama Allí donde solíamos gritar. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué?
Pues porque, joder, que sigamos teniendo, ¿no?, nuestro huequecito donde podamos gritar y reclamar lo que creemos que de verdad podemos reclamar, ¿no? Y por último, que la valentía no sea una virtud, ¿no? ¿Vale? Bel, yo me pregunto, ¿acaso cuando un chef decide tener un restaurante vegano, no está compartiendo una ideología? Cuando un chef decide defender una causa orgánica, local, productores locales, un tipo de economía, una forma de hacer, todo eso no está en el marco también de la política entendida en un mundo con un concepto amplio, de la ideología. Al final se conecta con ese mundo que aspiramos y del que queremos ser parte activa, ¿no? Lo digo porque tú lo has hecho sin complejo, Sí. con bastante sosiego, y me gustaría que compartiéramos pues, tu experiencia en Brasil y cómo un chef puede, o sea, como entender desde el sosiego, ¿no?, que quizá cada vez que elige qué tipo de restaurante tiene, qué políticas implementa en su restaurante, está también, ¿no?, Claro, entrando en el juego. claro. ¿Puedo ir un poco más a fondo? Bueno, voy a leer porque mi español no está tan bueno y es más fácil de organizar las ideas y después luego discutimos. Yo no sé más cómo cocinar sin hacerlo, sin tomar partido. En el momento en que tomé conciencia de toda la cadena y la red de la comida en Brasil, no me hizo más sentido no participar activamente luchando por una comida de calidad, libre de pesticidas, justa en el campo y con los campesinos y sobre todo accesible a todos los brasileños. Eso me pareció mucho más urgente que hacer una cocina de vanguardia o creativa. No que no intenté hacerla. Hago muchas investigaciones sobre productos nativos, autóctonos de mi país y busco mucha inspiración en la cultura afroindígena brasileña para crear mis platos. Pero nada de eso me hace sentido hoy en día sin luchar por la democratización de la producción agrícola. Sin eso, Brasil sigue siendo un país de commodities, casi colonial, en beneficio de algunos grandes empresarios rurales y empresas gigantes americanas y europeas de pesticidas. Y claro, los políticos que con ellos están para aprobar leyes que benefician solo a ellos. De hecho, el agronegocio en Brasil es responsable por casi 25% del PBI nacional. Pero la pregunta que se debe hacer es, ¿a qué precio? Yo contesto. Antes de todo, el agronegocio en Brasil es uno de los sectores que más recibe incentivos fiscales, 150 millones de euros en 2017, por ejemplo. Y ahora el nuevo presidente quiere perdonar una deuda de casi 2 billones de euros. Eso incluye también las compañías de pesticidas que venden químicos y agrotóxicos ya prohibidos en Europa. Y todo eso en detrimento de la salud de la población, de la salud de los campesinos y pueblos originales, indígenas y quilombolas, que son las comunidades afro-brasileñas formadas durante y después de la esclavitud, en detrimento de la biodiversidad. Tenemos las florestas más biodiversas del mundo que están siendo destruidas para plantar y exportar solo 5 tipos de productos: maíz, soja, caña, algodón, trigo y carne. Y en detrimento, obviamente, del medio ambiente, que estamos contaminando las fuentes, suelos, fuentes, nacientes, no sé. Y la deforestación nunca fue tan grande como ahora. Y por fin hago una pequeña o grande provocación. ¿Hasta cuándo Europa va a seguir comprando granos o carne con esa cantidad de pesticida, con deforestación y genocidio de pueblos originarios y campesinos? No adianta decir que nosotros estamos destruyendo la Amazonia. Todo el mundo destruye la Amazonia. Hay que haber urgentemente un compliance entre países importadores y Brasil por una producción agrícola más democrática, biodiversa, saludable y justa.
¿Hay ideología? Oh, sí, claro. Cuéntame cómo ahora... Bueno, la verdad es que hice un viaje de 1 año por todo Brasil y empecé a ver las cosas muy de cerca, los problemas con los campesinos, los indígenas. Y noté que lo que más producimos no es comida. Claro que es comida, son granos para animales y no hay incentivo para los pequeños productores como hay en Europa, por ejemplo, aquí o Francia. Y fue un camino sin vuelta. No consigo volver, no consigo. Hoy en día la lucha es una inspiración para mí, también para crear, también para todo lo que compro y cocino viene de la agroecología o orgánico. ¿Qué costo está teniendo hablar de estos temas o hacer estas denuncias públicamente en Brasil? Poníamos una foto de lo que pasó con Elena Rizzo. En este momento... Es terrible. Ya fui amenazada de muerte como, no sé, unas 10 veces. Bueno, y siempre me dicen cosas lindas como te dijeron. Pero, y mucha gente me dice, no, no puedes hacerlo, tienes 2 hijos. Y no consigo, la verdad es que no consigo más, porque es brutal. Tenemos ahora un gobierno fascista y seguramente que tendremos un retroceso del punto de vista de la producción de la comida y también un retroceso de los derechos civiles y sociales. Entonces no hay como parar, no hay como parar. Y yo creo también que puede ser una ideología mundial. Quien es progresista, quien acredite en la democracia, hay que luchar, que es muy grande, producimos mucho, exportamos mucho, entonces no es solo una responsabilidad de los brasileños. Pau. No lo voy a levantar esto después de estas intervenciones. Pregunta. No va a ser mejor que han dicho ellos. No, a ver, que igual podemos... Aquí todos sumamos, Pau, que es lo que se trata, ¿sabes? De que todos sumemos. No es una carrera de ver quién... No. Pero es que habéis dejado el listón con experiencias personales radicales, importantes, amenazas, pero ojo, Vox, la pero ultraderecha... Pero yo no quiero poner el foco en... O sea, yo no quiero convertir esto en un discurso político, ¿eh? Yo lo único que quiero reclamar es nuestra capacidad y nuestra libertad a poder opinar y decir en sociedad, o sea, hablar no solo de cocina, o como Petrini decía al principio, ¿en dónde está el límite de la cocina? ¿Solo cuando cocinamos o toda la sociedad que nos rodea? Insisto, que cada uno vote a quien quiera, yo no tengo ningún problema en ello. Una de las cosas que me llamó ¿sabes? mucho la atención de tu caso fue cuando uno de estos amables personajes dijo, ahora voy a TripAdvisor a ponerlo a caldo, o ahora voy a TripAdvisor a por él. Es decir, la debilidad ahora mismo colectiva de los cocineros, de los periodistas, de la sociedad en general ante los odiadores, estos haters que pululan por redes sociales que han transformado completamente el discurso. Hay que convertirse en una especie de hombre o mujer de hierro, superhéroes y superheroínas para soportar el permanente acoso. Es gente incapaz de desarrollar empatía, son pequeños psicópatas, no importa que puedas tú agredirles o defenderte, porque son inmunes a todo. Exacto. Ellos saben quién eres tú, pero tú no sabes quiénes son ellos. Sí. Con lo cual, el discurso, el razonamiento, el intentar llevarlos a un terreno del raciocinio y la amabilidad es absolutamente imposible. Vivimos sin capacidad de poder defender un discurso coherente y constructivo ante la destrucción permanente. Y esta es la cosa que más me llamaba mucho la atención. Es que cada vez más en la sociedad lo más importante es dialogar en todo. Claro. ¿Sabes? Y llegar a acuerdos en los opuestos, no en los afines, ¿no? Porque en los afines es fácil.
en los opuestos es donde de verdad tenemos que llegar a hablar y hasta buscar puntos intermedios. Esto, pero es difícil cierto, cuando ¿no? hablas con alguien violento. Claro, es difícil cuando se utilizan armas distintas que lo que tú dices, Claro. ¿no? O sea, el anonimato, no sé qué. También, cuanto más grandes somos, más vulnerables somos. Esto es algo que todos los cocineros tenemos que tener en cuenta, ¿eh? ¿Vale? Porque más cosas te pueden llegar a afectar, incluso psicológicamente, ¿eh? Que quiero decir que no es fácil, ¿eh? Pero luego la capacidad de organización. Yo estuve en Brasil en noviembre, estuve con Elena, y como un grupo se había organizado en contra del restaurante y la insultaban y le decían que iba a arruinarse, que iba a cerrar, gente que nunca había estado ni iba a estar en su restaurante, que nunca le había interesado eso, que es la misma gente que te decía a ti esas cosas, gente que no iba a ir a tu casa ni nunca le había pasado por la cabeza. Entonces, y solo un detalle, el restaurante continúa lleno, lleno, está todo fantástico, bien, está sí, todo sí, perfecto, sí, y continúa siendo la porque mejor chef. los clientes, la gente que quiere, que le apetece, que quiere disfrutar y conocer de esas cocinas, no son esas personas. Pero la intimidación, la intranquilidad, el miedo ya se ha posado. La próxima vez que hagas una cosa, pensarás un poco eso que no hiciste la primera vez, que era no sabías la consecuencia. Ahora podrás hacerlo de nuevo, pero tu planteamiento naif, inocente, se habrá roto. No volví a hacer posicionamientos políticos porque no hubo una ocasión que yo considerase lo hubiese hecho, pero sí hice otros posicionamientos respecto de mí y sigo pensando lo mismo, es decir, no puedo tener miedo a esto, no puedo tener miedo de verdad. Honestamente, porque además lo que tú dices es que la mayoría de esos ataques viene por gente que ni te conoce, ni va a ser tu potencial cliente, solo busca un punto destructivo, lo que tú decías. Que nunca ha estado en su restaurante. Exacto, va a cerrar y tal. Hubo un caso, esto es muy bueno, en Twitter, hubo un caso que un tío dice, como si es un restaurante nuevo que hubiese abierto hace nada, y dice, este no dura un año, este no llega a final de año, ¿no? Dice, antes de final de año cierra. Y entonces yo le contesté, sí, en torno al 18 de diciembre cerraremos por vacaciones de Navidad como los últimos 57 años de restaurantes, ¿sabes? Claro que Nostradamus, no llegarás a los 58. Nostradamus, tío, es verdad, tenía razón. O sea, cerraríamos antes de final de año, pero por vacaciones. Yo yo empecé a utilizar el humor como para contestar. Sí, claro, yo también. muchas gracias por el consejo, porque dan muchos consejos, ¿no? Y hay un filósofo italiano, que ahora no me acuerdo el nombre, que dijo que esos idiotas, fascistas, cobardes, siempre han existido, pero las redes les han dado voz. Entonces, tenemos que acordarnos de eso. Un poquito giro de guión. Ya. Porque me gustaría también trasladar la pregunta de si el periodismo puede tomar partido o no, y qué pasa cuando eso ocurre. Esto tiene múltiples acepciones y derivas, pero me gustaría por lo menos asomar algunas dos, ¿no? El periodismo siempre ha tomado partido. Sí. Eso tiene que estar claro, que estás tomando un partido. Eso es muy importante. Porque pero, por ejemplo, en la comunicación gastronómica... Que se ponen así, ¿no? Dicen pero mira, que son, por pensar que son fuera de la caja, pero no son. Desde cosas como qué pasa cuando un periodista vota en una lista. Es una opinión. Sí. Cuando en la multiplicación de roles de la comunicación, que creo que es muy afortunada, de hecho, porque no tiene nada que ver a cómo se ejercía la comunicación gastronómica hace unos 30 años, digamos, el periodista toma partido y también es relacionista público o consultor de un restaurante y trabaja por el éxito de un restaurante. No puede ser. Hasta, ¿no? Eventos como Diálogos de Cocina nos ayuda a reivindicar que la gastronomía, de nuevo me remito a lo que decía Petrini esta mañana, no es solo culinaria, no es solo alta cocina, y las páginas de los periódicos, probablemente porque es el contenido que más vende, que más likes tiene, ¿no? Toma partido por un discurso pues bastante interesado, no sería la palabra en este caso, pues, pero en el que se privilegia el discurso de la alta cocina y el mundo del star chef, ¿no? Y, por ejemplo, muchas de las discusiones que tenemos en este tipo de foros donde estamos compartiendo una preocupación en la que la cocina tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con políticas públicas, con pues, prácticas laborales, tantos temas no aparecen en esos espacios donde en teoría hablamos de la gastronomía, ¿no? Ahí todavía creo que nos queda como un pendiente súper grande de encarnar este concepto de la gastronomía
que tiene que ver incluso con política, ¿no? Contesto por partes. Ante una lista, ante una propuesta puramente profesional, un periodista puede votar si cumple los requisitos que se le exigen, ir a los restaurantes, tener una opinión, tener un criterio, cumplir con aquello. Está bien, forma parte de ese trabajo. Respecto a ser muchos personajes del teatro de marionetas, no. Un periodista es un periodista. Un periodista que trabaja en un gabinete de comunicación es incompatible con un periodista que escribe sobre restaurantes. Son dos trabajos distintos, dos trabajos honorables, pero que no se pueden mezclar. A mí todas las ofertas, el otro día estuve en un restaurante, yo cuando acabo una crónica hablo con el cocinero, la cocinera, le explico cómo lo he visto, qué creo yo que se puede mejorar, qué no. Establecer un contacto. Yo tengo una norma, es que nadie descubra a la hora de leer lo que yo opino de un restaurante. Hay que ser valiente, esa es la valentía, no un Twitter, es decirle a la cara a alguien lo que te ha parecido. Entonces, este chico, que era un chaval joven, me dice, ¿pero tú te dedicas a asesorar restaurantes? Y le dije, no, yo no me dedico a asesorar restaurantes, es incompatible con mi trabajo. Esto te lo digo a título personal, pero porque después escribiré sobre esto que te he dicho en el diario en el que yo escribo. Respecto a lo de Petrini, el mundo está hecho de buenas intenciones y la suya lo es. La realidad del periodismo es otra, que ya es suficientemente complejo ser especialista en algo y tener el conocimiento y el estudio en un ámbito para poder llegar a todas partes. Yo no puedo escribir sobre consumo porque no sé sobre consumo. Puedo escribir un reportaje sobre un ámbito hablando con especialistas, pero yo no soy un periodista especializado en consumo y tengo suficiente respeto al trabajo de los especialistas para no meterme en eso. Cuando se habla de la gastronomía desde el punto de vista holístico, suena muy bien y está muy bien, pero yo no puedo escribir un texto sobre Monsanto, porque no sé nada de Monsanto. Puedo investigar, puedo trabajar, puedo cumplir, pero es otra especialización. La del periodista a lo mejor sabe más de economía y puede escribir sobre gastronomía. Es decir, cuando alguien sabe de un tema y es especialista y tiene grandes conocimientos, no le pidamos esos milagros, porque un restaurante también sabe hacer una cosa y no 37. Y lo que tiene que saber hacerlo bien, también yo como periodista. Lo que tengo que ser es, ante todo, persona. Eso es muy importante. Después, periodista. Y tener criterio, estudio, ser riguroso y hacer lo que siempre hemos hecho los periodistas. Cuando no sabes algo, preguntas. Preguntas y te enteras. Y ese es el trabajo. Y en medios especializados en gastronomía, por ejemplo, con todas sus paradojas y contradicciones, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, Eater, es interesante porque te consigues noticias desde el fast food, pero también sobre políticas que están siendo aprobadas en el Congreso, sobre historias vinculadas con racismo, historias vinculadas con recursos naturales, prácticas laborales. Y yo lo que aspiro es que cada una de esas cosas lo escriba una persona distinta, que sepa de cada una de las cosas. Pero si pudiéramos anhelar un periodismo que, por ejemplo, si fuese una revista especializada aquí en España el día de mañana, entendiera la gastronomía como algo más que alta cocina. Por supuesto, pero a veces los medios de comunicación solo tienen un periodista especializado en gastronomía y ese periodista tiene que escribir de lo que sabe, de lo que puede llegar, de lo que comprende mejor. Y a lo mejor puede escribir sobre consumo o puede escribir sobre restaurantes. Después también hay una gran confusión en mi oficio, porque nosotros tenemos una cosa que son los géneros. Yo puedo escribir un artículo de opinión y tomar partido, una crónica de un restaurante, un reportaje de un restaurante, una información de un restaurante, una entrevista. Son géneros totalmente diferentes y una mirada totalmente distinta. Por ejemplo, yo todas las semanas escribo una crónica de restaurante. En esa crónica puedo hablar de un restaurante de 35 euros, de un bar de la esquina que merezca ser recomendado, porque dedico 2 páginas y tiene que ser muy bueno en su estilo. El otro día escribí una cosa sobre torreznos, o puedo escribir sobre el restaurante de Pepe. Tengo que combinarlo todo,
porque esa sí que es la mirada para mí real. Sumar más sís que nos. Ahora hay un criterio y una mirada sobre la gastronomía muy restrictiva. Los restaurantes creativos de alta cocina no me interesan. Viva el chuletón y solo escribo de chuletones. O solo escribo de restaurantes muy sencillos que exaltan los calamares a la romana. Oye, chico, yo quiero escribir de todos. Yo quiero comer unos grandes calamares a la romana y quiero sentir la magia en ciertas salas y quiero comerme una langosta. No hay que renunciar a nada. Claro. Por eso yo abogo y defiendo los sís, no los nos. Hay que construir en positivo, hay que sumar, no hay que restar. Y esa yo creo que es la visión holística de la gastronomía, que tiene tanto derecho a triunfar y a estar en lo alto alguien que hace grandes bocadillos como alguien que hace una cocina rupturista y vanguardista. Sí, sí, hoy, y todo es importante, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta del público? Y ayúdenme a alguien por allí con micrófono. Un poco de luz. Que... ¿No hay más preguntas, señoría? Voy a beber tónica, nunca bebo tónica. Haz como yo, ponle un poquito de no, Vox. que es Vox. Sí, pero Pau, el vodka es bueno, ¿eh? Pau, sí. una pregunta. ¿Qué opinas del, entre comillas, problema que tenéis ahora los periodistas, que os ha salido competencia sin informar, gracias o por culpa de redes sociales, TripAdvisor, El Tenedor, restaurantes.com, La Ventana de mi Abuela? ¿En qué posición os deja cuando... Espera, que hay más. ¿En qué posición os deja cuando no estabais acostumbrados a ser juzgados? Es decir, ¿sigue valiendo tanto vuestra opinión? Sigue valiendo, es como los casos de los que hablaban. A mí no me leerán los de Vox. Es decir, la gente que confía en ti, si tú eres un prescriptor fiable, tienes el público que tienes. No es un público masivo de millones de personas, pero sí de miles, que se mueve, que está interesada. Pau, el baffle está a tu izquierda, pero yo estoy a tu derecha. Que se están riendo de ti aquí. Aquí. ¿Dónde? Aquí a la derecha. No te veía. Estás haciendo un Miguel Durán. No veo nada. Es que realmente, pero eres muy mayor ya a hablar de Miguel Durán. TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? O El Tenedor, que es la misma empresa, por cierto, se dirigen a millones de personas, es decir, a nadie, porque no sabes quién está detrás. Yo tengo cara, tengo nombre y tengo un lugar al que puedes venir a buscarme. No me escondo. Sí. Es decir, sabes si soy fiable o no y puedes ir a quién reclamar. El periodismo nunca ha estado exento de críticas. Al contrario, nos critica muchísimo. Estamos acostumbrados. Es una competencia que a mí personalmente no me hace daño, porque el día que nos muramos o desaparezcamos, ese género habrá desaparecido con nosotros o con los últimos que queden. Tocan otro palo, pero yo creo que seguimos siendo fiables o siguen siendo fiables otros, quien quieras seguir, de quien quieras saber o de quien quieras conocer, porque detrás hay una cara y una responsabilidad clarísima. Y luego, hay algo muy importante, se pide a los restaurantes, en este caso hablando de restaurantes, la excelencia. Nosotros también pedimos excelencia en las crónicas y en los reportajes, que esté muy bien escrito, que esté muy bien contado, que te llegue hasta el fondo. Y todo eso no lo vas a conseguir ni con TripAdvisor, ni con El Tenedor, ni con La Ventana de tu Abuela. A ver, es que, ojo, déjame añadir, es que si un crítico se queja, es que lo pongo verde yo, porque estamos en un sector en donde todo el mundo puede ir a un restaurante, claro, de cualquier nivel. Nosotros es que no sabemos lo que es, o sea, nosotros estamos acostumbrados a la absoluta libre competencia, tanto de restaurantes como de horarios, como de todo, de precios y de todo. Entonces, o sea, luego es el cliente el que elige a qué restaurante quiere ir, en qué momento. Pues al crítico igual, o sea, que decidirá a quién quiere leer y a quién quiere creer, ¿no? Y es un tema de absoluta libertad. Si estamos reclamando siempre todas las libertades, yo creo que tiene que haber también la libertad de que todo el mundo pueda expresar, opinar, y algunas serán mejores o otras peores, pero luego está el juez máximo, que es el que lee o el que va a comer a un restaurante. Pero yo creo que hay que ser exigente, ¿no? Y hay que pedir a la gente que escribe, yo nunca me considero crítico, me considero cronista, hay que exigir que se cuenten bien las cosas, que la gente conozca su oficio, claro, que sepa escribir, que disfrutemos al leer, aunque no vayamos a ese restaurante, que jamás atravesemos el mundo
para vivir esa experiencia, pero que la experiencia de la lectura, el placer vicario, el disfrutar, el salir con hambre de muerte o con ganas de experimentar ese restaurante es importantísimo. Esa es la exigencia. Claro, Pau, pero es ser lo mismo. exigentes con los periodistas. Pero es lo mismo que ser exigente con todos los restaurantes, que sean, o sea, que lo hagan bien, que cocinen bien, que sean honestos, que sean francos, que sean sinceros, que no hagan copias y pegas, que usen buen Exigencia. producto. Y es exigencia también. Y para cerrar, me gustaría, bueno, hacer un brindis por esta cocina de los valientes. Oye, espera, ¿me dejas solo 15 segundos? Sí, Le es dejamos, que ¿verdad? quiero comentar una cosilla. Bueno, ojo, o sea, cuando critiqué a mis colegas restaurantes por lo que habían dicho, ojo, yo les tengo cariño a todos, y todos podemos decir, y creo que lo único que quise hacer es hacer al que lo dijo, hacerle pensar si realmente vale la pena o no. Esto es lo primero. Luego, una propuesta que me hizo Pedro Martino, está por ahí en medio. Aquí, Pedro, que hoy, charlando ahí un ratito, dijo, oye, ¿por qué no nos sumamos los restaurantes? Hostia, ya está en rojo el tiempo. ¿Por qué no nos sumamos los restaurantes a esta propuesta de esta chica, de esta chavalita de 16 años, ¿no? que está haciendo algo por intentar cambiar algo en esta sociedad cuando llevamos la responsabilidad sobre el ecosistema, ¿no? Y entonces consiguió que todos los viernes paren los colegios, ¿no? Entonces, Pedro comentaba, oye, ¿por qué no promovemos que los viernes en los restaurantes paremos durante un tiempo? No hay que establecer si es 1 hora, 2 horas o 15 minutos. Voy a intentar parar y yo creo que Pedro, que tiene razón, yo creo que tenemos que hacer algo. Siempre estamos hablando de nuestra responsabilidad y qué pocas cosas hacemos. Qué fácil es decir, ¿verdad? No, yo soy sostenible. Pero ¿qué hacemos por la sostenibilidad? ¿Qué hacemos? Pues, ¿por qué no una acción como parar? Y yo sumo, Pedro, te sumo a eso. Durante ese paro, no es parar por hacer una huelga, sino que lo que podemos hacer es parar durante esos 15 minutos, 20 minutos o 2 horas, el tiempo que podamos dedicarle en cada restaurante, de forma sistemática los viernes, y hablar con tu equipo qué hacemos por la sostenibilidad, de verdad, o sea, qué estuvimos haciendo, e incluso si quieres en las redes comentarlo, para que intentemos llegar, las redes están para esto también, ¿no? Pues para la parte buena, intentar hacer todo lo que podemos hacer, intentar concienciar a todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? O sea, tú lo promueves, yo te sigo, y vamos a ver si conseguimos una bomba de racimo y conseguimos que haya mucha gente que se suma a esto, ¿vale? Vamos. Pues durante todo el día ha habido una palabra con la que me gustaría cerrar, que es un gran reto por delante, y es el reto de la coherencia. Que ojalá todas estas cosas que hablemos en estos foros se tradujeran en hechos cotidianos y que, bueno, que la valentía, como dice Pepe, no sea un valor, pero quizás sí lo sea, que sea un hecho cotidiano. la no cobardía. ¿Te gusta más eso? Bueno, gracias a estos valientes y gracias a ustedes por escucharnos.